A continuación vamos a resolver otro problema que tiene que ver con la profundidad aparente a la cual un observador localiza un objeto que en realidad se encuentra en otra posición. Veamos a qué nos estamos refiriendo. Tenemos un objeto, vamos a llamar objeto O, que se encuentra a una cierta distancia respecto de el punto, una distancia horizontal respecto de este punto que vamos a llamar punto A, que es el punto en donde un rayo de luz que sale de este objeto luminoso emite un rayo de luz que llega al punto A. Este rayo se refracta para llegar a los ojos del observador. Entonces, lo que vamos a tratar de entender es qué es lo que pasa con la posición aparente que el observador asigna a este objeto que efectivamente se encuentra ubicado en otro lugar. Vamos a llamar X o a la distancia a la cual se encuentra este objeto respecto del punto A, que es el punto en donde incide el rayo que sale del objeto luminoso. Y a su vez, este objeto se encuentra a una profundidad medida del nivel del agua, que la vamos a identificar como la profundidad del punto O. Puesto que estamos analizando cómo se comporta el rayo incidente en relación al rayo refractado cuando el rayo incidente proviene de un medio que lo vamos a identificar con índice de refracción N1, que en este caso vale 1,33, puesto que es agua. Sabemos que el índice de refracción del agua vale 1,33, entonces tenemos el objeto que se encuentra en la profundidad I sub O y a una distancia X sub O del punto A, punto en donde un rayo luminoso que sale del objeto luminoso, al incidir en el punto A, se refracta para llegar al ojo del observador. De modo tal que ese rayo incidente formará el ángulo θ i, y cuando este rayo se refracta en el aire para llegar al observador, formará el ángulo θr. Ahora bien, para el observador, la posición de ese objeto en realidad no se encuentra en la posición donde efectivamente está, sino que el observador tendrá la sensación de que el objeto se encuentra a una profundidad menor. Vamos a llamar esta profundidad, le vamos a poner el nombre, a ver un momentito, y sub O'. Esta es la profundidad aparente que tiene la imagen que el observador encuentra a partir del rayo que llega a su ojo. La distancia horizontal no cambia. La distancia horizontal para el observador sigue siendo la misma. O sea que esta distancia XO' es exactamente la misma que la distancia XO que existe entre el objeto real y el punto A, punto que es donde incide el rayo que sale del objeto luminoso para que al refractarse llegue al ojo del observador. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para encontrar esta distancia, esta profundidad aparente, X sub O'? Bien, primero que nada veamos algunas cuestiones. Este rayo, que es el rayo, la prolongación del rayo que llega al ojo del observador, si lo prolongamos, va a parar al punto O'. El punto O' es la imagen de ese objeto vista desde el observador.
esa prolongación del rayo formará un ángulo que lo vamos a poner aquí, lo vamos a llamar como ángulo alfa. Y veamos algunas cuestiones. Nosotros sabemos por ley de refracción, si tomamos el rayo que efectivamente sale del objeto luminoso, vamos a tener que n1 por el seno del ángulo incidente tiene que ser igual a n2, que es agua, multiplicado por el seno del ángulo refractado. Esto es lo que cumple el rayo que sale del objeto ubicado en el punto O, incide en el punto A, se refracta para llegar al ojo del observador. Por geometría, el ángulo θ i cumple las siguientes relaciones. Veamos. La tangente del ángulo incidente, por definición, es cateto opuesto, y si nos fijamos, el cateto opuesto a θ i es XO. Entonces, la definición de tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y el cateto adyacente es I sub O. Por lo tanto, encontramos una relación que vincula la profundidad real a la cual se encuentra el objeto O con la distancia horizontal que existe entre el objeto O y el punto en donde un rayo de luz que sale del objeto incide sobre la superficie del agua. Y de manera similar, podemos definir que la tangente del ángulo alfa, el ángulo alfa es el ángulo que forma la prolongación del rayo que llega al ojo del observador, pero dentro del agua. Esa prolongación da lugar a la aparición de este punto O', que es desde donde para el observador parecería que se encuentra el objeto que genera la luz que llega a su ojo. Entonces, la tangente de alfa será cateto opuesto, que es XO', dividido cateto adyacente, que será I sub O'. Pero, a partir de asumir la hipótesis de que XO es igual a XO', llegamos a la siguiente relación, que la tangente de alfa será igual a XO sobre I sub O'. Entonces tenemos ya un conjunto de ecuaciones que nos permitiría tratar de resolver este problema. Supongamos, pongamos datos. Supongamos que XO vale 1 metro, que I sub O también vale 1 metro, con lo cual podemos concluir que el ángulo incidente valdrá 45 grados. Si usamos la ley de refracción, vamos a tener que N1, que es 1,33, por el seno del ángulo incidente, o sea, el seno de 45 grados, tiene que ser igual al índice de refracción del medio hacia donde se dirige la luz, en este caso aire, índice de refracción 1, multiplicado por el seno de θr. Entonces, a partir de acá, sacamos que θr será igual al seno a la menos 1 de ¿qué cosa? De 1,33 por el seno de 45. Esta es la forma en la cual encontramos el valor de θr. Si reemplazamos, vamos a encontrar que θr será igual a, saquemos la cuenta, inversa seno de 1,33 por el seno de 45. Y esto nos da un ángulo de 70,12 grados. Aproximadamente 70,12 grados. Entonces, este es el valor que forma el ángulo θr.
el ángulo que forma el rayo que sale del punto A para dirigirse al ojo del observador. Perfecto. Ahora tenemos que tratar de encontrar alguna relación que nos permita encontrar la profundidad I sub 0' a la cual se encuentra la imagen del punto O vista desde el observador, que es el punto O'. Dijimos que la tangente de alfa es igual a XO sobre I sub O'. Ahora bien, veamos por construcción geométrica. Este lo voy a señalar con otro color para poder saber de qué rayo estoy hablando. Ahora voy a pensar en este rayo luminoso. Ese rayo lo voy a marcar más grueso para que se note. Ese rayo luminoso es el rayo que voy a utilizar porque en definitiva es el rayo que llega al ojo del observador. Para el observador, este rayo de color verde proviene del punto O', de ahí la sensación de que O' es la imagen del punto O. Y como vemos, O' está más arriba. Vamos a ver cuánto más arriba. Bien. Tita R, lo acabamos de encontrar, vale 70,12. Tita R es el ángulo que forma el rayo de color verde con respecto a la normal, que si lo traslado aquí abajo, tita R es este ángulo. Lo voy a marcar de color azul. Este es tita R, por ser opuesto por el vértice. Por lo tanto, este ángulo que está acá, que lo voy a llamar beta, ese ángulo beta es el complementario de tita R. Entonces podemos decir que beta más tita R es igual a 90 grados. Por lo tanto, de acá podemos saber cuánto vale beta. Beta va a valer 90 grados menos lo que vale tita R, que vimos que vale 70,12 grados. Por lo tanto, el ángulo beta va a valer 19,87 grados. ¿Por qué nos interesa beta? Porque beta, si nos fijamos y calculamos la tangente de beta, la tangente de beta, ¿a qué es igual? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, beta lo conozco, x sub 0 dijimos que era igual a x sub 0' es igual a x sub 0, y como x sub 0 vale 1 metro, x sub 0' también vale 1 metro. Por lo tanto, de acá saco que y sub 0' va a ser igual a x sub 0' por la tangente de beta, con lo cual tenemos que la profundidad aparente de O' será igual a 1 metro por la tangente del ángulo de 19,87 grados. Entonces, la tangente de 19,87 nos da 0,36. Quiere decir que I sub 0' es aproximadamente igual a 0,36 metros. Esto significa que para el observador, el objeto luminoso que realmente se encuentra en la profundidad I sub 0, 1 metro, para el observador este objeto se encuentra mucho más arriba, se encuentra apenas a unos 36 centímetros de profundidad. Este es el efecto que quizás ustedes hayan observado cuando uno se para a la orilla de una pileta de natación
y se pone a charlar con alguien que está parado dentro de la pileta de natación haciendo pie, lo que observamos desde afuera del agua es que la persona tiene unas piernas cortitas. Este efecto, esta ilusión óptica, es debido al efecto de refracción, que nos da la sensación de que un objeto que realmente se encuentra a una profundidad, para nosotros que nos encontramos en aire, su profundidad es mucho menor, y está dada por esta ley que acabamos de aplicar y que hemos podido resolver este problema y encontrar cuál es la profundidad aparente de ese objeto que se encuentra debajo del agua.